Muy bien, a continuación vamos a abrir por favor nuestras Biblias. Vamos a abrirlas en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 12, de los versículos 1 al 9, por favor. Génesis 12, de los versículos 1 al 9. Vamos a leer hasta el 9. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán. Desapareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. A continuación vamos a escuchar el mensaje después del inicio del nombre. Buenos días. Y feliz año nuevo. En Corea hay otra salutación para año nuevo. Se dice 새해 복 많이 받으세요. ¿Alguien adivina qué quiere decir esto? ¿Nadie? A ver, no está Jonathan. Quiere decir en el año nuevo reciba mucha bendición. Se titula este mensaje: serás bendición. Palabra Génesis capítulo 12, 1 a 9. Versículo clave es 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por su grande amor y su llamamiento. Hoy queremos aprender de su palabra, que usted nos llama para que seamos bendición. Nos prepare el corazón para iniciar este año nuevo con deseo de ser bendición, y bendiga este mensaje para que podamos concentrar y escuchar su palabra. Le pido en nombre de Jesucristo. Amén. En nuestra vida, agarrar algo es muy importante. Soñar en lo que queremos ser, en lo que queremos lograr, en lo que queremos corregirnos, etc. Estos deseos nos permiten cambios de nuestro ser. Como Jacob era superior a Esaú ante los ojos de Dios, Dios busca a los que quieren y luchan, a los que tienen anhelo de vivir una vida más correcta, grande, significante. Estamos hablando también de la dirección de la vida. Comparemos entre las naves que navegaban en Europa finales del siglo XV. La mayoría navegaban sin salir de Europa, pero la de Colón navegó de diferente manera, sin saber los detalles de lo que iba a pasar. Pero resultó que fue el viaje de navegación más importante en la historia. Abraham inició su vida de fe de semejante manera.
hablando espiritualmente, él soñó más grandemente que los demás. Confió sin tener alguna otra garantía en la palabra de Dios, quien le habló. No es una fantasía que sea nuestra vida grande, ni es un engaño, tampoco es nuestra codicia, sino es obediencia a la voluntad de Dios Creador. Dios quiere de verdad que vivamos grandemente, ser fuente de bendición. Vamos a aprender de esto en la Biblia, en el pasaje de hoy. Y al terminar el mensaje, cada uno en su corazón, digamos, por la fe, amén, al llamamiento de Dios. Primera parte. Dios llama a Abraham. Vamos a ver el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La primera palabra, pero, significa que va a decir algo contrastante de lo anterior. Si vemos los últimos versículos del capítulo 11, Taré, padre de Abraham, inició su viaje desde su tierra Ur hacia Canaán, llevando consigo a Abraham y Lot. Parece que Taré tuvo la iniciativa de salir, pero al ver el primer versículo del capítulo 12, entendemos que en realidad Dios llamó a Abraham para que saliese de su tierra y de su parentela, para ir a Canaán. A lo mejor Abraham era un hombre respetable y de buena influencia, tal que su padre lo siguió hasta medio camino. Pero en Harán se detuvieron por alguna razón, y finalmente allí Abraham pudo obedecer de nuevo a la voz de Dios. En realidad no sabemos mucho de Taré, padre de Abraham. Él está en la genealogía más importante de Dios, pero esto no garantiza que fuera conocedor del Dios verdadero. Algunas fuentes fuera de la Biblia dicen que él era vendedor de ídolos en Ur de los Caldeos. Podemos imaginar que desde la Torre de Babel, a pesar de que fue detenida la obra de la humanidad unificada contra Dios, al ser dispersado cada pueblo, se seguían prácticas semejantes, adorando a los ídolos. Eran tiempos oscuros. Noé pudo vivir bastante tiempo después del diluvio e imagino que habría dado testimonio del juicio de Dios, doliéndose mucho al ver que la humanidad iba otra vez hacia perdición. Así el mundo hacía más caso a lo visible, lo cómodo y placentero, antes que al testimonio fiel y la palabra justa de Dios. ¿Cómo habría vivido Abraham en este ambiente? Yo, viendo cómo respondía Abraham al llamamiento, pienso que él en su corazón esperaba a Dios verdadero. Él soñaba encontrar al Dios vivo, no un ídolo sin movimiento, ni pensamiento, ni propia voluntad, como muchas vírgenes y santos. Él buscaba a su Creador Dios y su voluntad santa en su vida. Quería vivir como debe vivir. Quería hacer obras de su Creador Dios. Quería encontrar la verdad. Eso es de verdad un hombre bendito. No los que caen en buena suerte de ganar mucho dinero, pero sin temor de Dios, sino los que buscan arrepentimiento, lo verdadero, los que ponen atención a la palabra de Dios y lo obedecen con alegría en su corazón. En el mundo lleno de mentiras necias y abominables idolatrías, ¿no deberíamos de verdad anhelar lo sano, lo justo, lo bueno que viene de Dios de verdad? ¿No deberíamos lamentarnos mucho por el engaño de la Virgen de Guadalupe e irresponsabilidades que están en todos lados, indiferencia, flojera, violencia, engaño del ego, engaño de material, buscar vanagloria y demás mentiras que predominan a nuestra sociedad? No tener al Dios verdadero nos hace corrompernos en todos aspectos, desde la raíz. Si uno tuviera el mismo corazón doliente de Dios, Dios le daría esta palabra de hoy, y éste iniciaría una vida nueva desde ahora, de seguir su guía,
no solo para sí mismo, sino ser bendición para todos. Limpiemos nuestro corazón con arrepentimiento y amemos la palabra. Voy a compartir Salmo 40, versículos 1 a 4. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos, muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Ahora, también entenderemos por qué Dios dijo que Abraham saliera de su lugar. Dios quiere iniciar con Abraham una historia nueva, que su vida sea totalmente nueva. Para que su vida pudiera ser nueva desde la raíz, debe de salir de su raíz anterior. Aquí vivimos por nuestra comodidad y provecho propios, pero viviremos desde ahora en adelante donde Dios quiere, buscando solo la voluntad de Dios. Imagino que Abraham tuvo dificultad al ver que él salió con su papá y tuvo que quedarse en Harán por mucho tiempo con él. Puede que hubiese ganado mucho material en Harán, estableciéndose cómodamente, donde su papá siguiera teniendo en Abraham una influencia mayor que la palabra de Dios. Pero también imagino que Abraham nunca olvidaría la palabra de Dios y lo buscaría durante todo este tiempo. Y finalmente obedecería por completo partiendo de Harán. Tarde o temprano tendremos este momento de estar a pie delante de la voluntad de Dios. No podemos depender del pastor, ni del padre, ni de los amigos. Debemos luchar para poner nuestra mirada en la palabra de Dios y actuar conforme su guía. Oro que no vacilemos al vivir por la fe mirando a otras relaciones. Oremos para que tengamos la fe de dejar por completo nuestra vida anterior y su raíz para empezar una vida nueva e independiente, conforme a la palabra de Dios, para ser benditos y ser bendición a otros. Dios escucha nuestro anhelo y nos guía y da conforme a nuestra petición. Amén. Parte 2. El propósito del llamamiento de Dios. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios por medio de llamar a un hombre? Dios tuvo iniciativa de esta nueva historia y Abraham simplemente escuchó y lo siguió confiando en su plan, confiando en Dios. Pues Abraham no opinó acerca del plan de Dios. Este Dios es Dios nuestro Creador. Dios quien formó el Edén para bien de nosotros. Dios quien nos amó y planeó salvación a pesar de nuestra rebeldía. Dios quien amonestó a Caín. Dios quien se dolió mucho por nuestro pecado y juzgó en el tiempo de Noé. Dios quien intervino y dispersó a la humanidad desde la Torre de Babel. Siempre procura nuestro bien, nuestro arrepentimiento, nuestra salvación del pecado. Si Dios no hubiera tenido tanto amor y paciencia hacia nosotros, hace mucho que ya no existiéramos. Alabado sea nuestro Señor Dios, porque Él planea todo para nuestro bien, a pesar de nuestra necedad e indignidad. Entonces, ¿para qué llamó Dios a Abraham? Conforme a este plan de salvación, Dios lo llamó. Vamos a leer el versículo 2 juntos. A las 3. 1, 2, 3. Gracias. Suena como algo personal, como el sueño de un hombre. De ti te bendeciré, tu nombre serás. Vemos que hace mucho énfasis en ti. Aquí vemos que un hombre es muy importante ante los ojos de Dios. Dios nos trata personalmente. ¿Qué es Abraham?
¿Y quién soy yo? Pero Dios ve de diferente manera. Todos somos muy preciosos ante los ojos de Dios. Pero su visión también va más allá de un solo hombre. Abraham está cargando una misión muy importante y el peso de su ser ya es totalmente diferente al de antes. Una nación grande se refiere al pueblo apartado por Dios. Un pueblo grande, no solamente de tamaño, sino también en santidad. Dios quiere a su pueblo grande tanto que todo el mundo se convierta a ser sus hijos y quiere que realmente vivieran una vida digna de ser hijos de Dios. Entonces, vemos que tenemos todavía mucho que hacer para formar la nación grande de Dios, conociendo su voluntad. Un pueblo unido en el mismo espíritu y fe en Dios. Satanás logró llenar el mundo con idolatría y pecado, utilizando un vigoroso cazador, Nimrod. Comparando con Nimrod, Abraham no tenía buena condición física, ni la astucia para mover a la gente. Pero Abraham buscaba la justicia antes que los efectos en su corazón. Abraham buscaba lo correcto y lo verdadero antes que los logros manchados de injusticia. Y de esta manera quería lograr ser grande. Por supuesto, él no conocía a Dios, pero en el proceso de obediencia, Dios lo ayudaría a crecer y ser padre de la fe. Cuando Satanás promete a los suyos ser grande, su método es manchado de pecado y su fin es vacío, aunque puede ser pomposo. Pero cuando Dios nos promete ser grandes, es de verdad ser grande, conforme a la justicia, obra maravillosa, como vemos en el ejemplo culminante, nuestro Señor Jesús, quien fue sacrificado en la cruz. Ser victorioso de verdad para salvación, para eterna justicia y eterna vida con Dios. Esta lucha constante de Dios, que corre desde el principio de la Biblia para salvarnos, Dios quiso empezar ya de manera concreta con Abraham. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que Dios nos llama para hacer su historia! En el mundo existen varios proyectos y allí se compite para ser empleado. Pero aquí, en el proyecto más grande de Dios mismo, siempre hay falta de voluntarios. Y Dios está buscando a las personas que anhelan y guardan limpio su corazón. En este empleo no piden currículum vitae con varios títulos, ni apariencias ni palancas, sino corazón humilde, apto para la obra de Dios. Otra vez voy a repetir la palabra. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, conociendo la palabra, no menospreciemos el valor del llamamiento de Dios. Abraham hizo bien al responder y obedecer con prontitud. Y si alguno de nosotros no respondemos todavía, vamos a pensar, ¿por qué vacilar? ¿Qué calcular cuándo es la voz de Dios creador para mi bien? ¿Acaso hemos nacido para vivir en egocentrismo? ¿Para pelear uno contra otro? ¿Para sobrevivir en esta corta vida? Arrepentirnos de la suciedad nos hará poner nuestra atención a la voz de Dios. El mundo está lleno de pecado. Ahora es tiempo de seguir por la fe a la palabra de Dios, quien tiene fuerte y buena voluntad para salvarnos. Amén. Parte 3. Lo que significa ser hombre de Dios. Vamos a ver el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios añade en la promesa de ser bendición estas palabras. Esto quiere decir, ser bendición significa ser centro para otros seres. Pues todos necesitan recibir bendición. El mundo no conoce cuál es la verdadera bendición.
No es que tengamos ya perfección, sino que por la fe estemos en el camino, por la guía de Dios, trabajando diligentemente. Entonces, Dios nos reconoce como suyos y nos pone mayor atención y nos protege dando la bendición al mundo por medio de nosotros. En la historia de Dios, siempre Dios utiliza sus siervos humanos. Incluso Él mismo se hizo humano para ser un siervo fiel de misión. Por eso es muy importante no ver nuestras debilidades, sino confiando en Dios, ser obedientes a la palabra y recibir su voluntad en nuestra vida. Vivíamos viendo la cara de otros y cambiábamos incluso nuestro modo de pensar, viendo el ambiente. Decíamos sí aquí y allá no. Siempre vacilando y dudosos de cómo vivir y hablar. Pero cuando Dios nos guía, ya somos líderes, con influencia sobre los demás. Un dador, un pastor, un padre, un maestro y un sacerdote que ora por otros. Ya no tenemos miedo de las doctrinas del mundo y de las mentiras de Satanás, pues toda la mentira se descubre cuando uno tiene la verdad. Siendo embajadores de Dios, debemos ser más responsables y diligentes en el oficio. El que se pone contra nosotros se enfrenta contra Dios Creador. Somos privilegiados, no por nuestra dignidad, sino por estar trabajando conforme a la voluntad santa de Dios. Así tan precioso es el llamamiento de Dios. Somos involucrados por la fe al llamamiento. Negar este llamamiento es declarar que queremos seguir pecando. Más bien, seamos fuente de bendición, para que todas las familias de la tierra sean benditas por medio de nuestra vida de fe. Amén. Parte 4. El viaje. La fe es confiar únicamente en la palabra. Vamos a ver el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí lo que podemos ver es que Abraham no tenía una condición adecuada para empezar una vida aventurera. No era tan joven y parece que tenía cierta riqueza. En el mundo, los que no quieren cambios son los mayores y los que tienen. De igual manera, por ejemplo, la mayoría de los de mi generación en VF, de mi capítulo anterior, son médicos. Literalmente no pueden salir como misioneros, porque en Corea ser médico es un privilegio grande. Imagino que sus familiares tienen su propia mirada y esperanza en su hijo médico, y también han invertido mucho por él. Nuestra vida es muy difícil de separar de las ligas que tenemos, principalmente la relación familiar. Sabemos que es muy difícil arriesgar todo lo que tenemos para seguir simplemente lo que nos dice nuestro corazón o la palabra de la Biblia. Qué bueno que no tenemos tanta riqueza. Pero vamos a mirar al ejemplo de Abraham, quien tenía peor condición que nosotros. ¿Cómo pudo Abraham embarcar una vida de fe siendo de edad avanzada? Porque su corazón ha sido guardado limpio de la suciedad del mundo y por lo tanto no podía rechazar al llamamiento justo de Dios. Él creyó que Dios no se equivoca. A él, riquezas y comodidades eran cosas que vienen y van, y también eran relaciones humanas. Pero depender en Dios omnisciente era el único camino absolutamente correcto y por lo tanto más seguro. Además, él pudo ver su debilidad y falta con humildad y quería vivir mejor en pureza, justicia y frutos, siguiendo a Dios vivo. No quiero decir que podemos descuidar nuestros materiales, posiciones y relaciones familiares, sino que debemos poner prioridad a la palabra de nuestro Creador. En nuestro corazón es necesario averiguar diligentemente a qué seguimos
¿Y a qué dependemos? Si eres rico o tienes un buen trabajo, debes checar tu corazón. Si estás dispuesto a iniciar desde cero, en el caso de ser la voluntad de Dios, dándole gracia o no. En este aspecto, tenemos el ejemplo de palabra directamente de nuestro Señor Jesús, quien desafió con un joven rico para enseñarle cómo debe seguir a Él. Si eres pobre, debes mirar si en tu corazón hay queja o envidia de los que tienen más sin razón o no. Perder el corazón en cualquier cosa nos impide seguir la palabra de Dios. Por eso Dios nos mandó a Abraham que dejara todo atrás y siguiera a Dios únicamente, para darle libertad a Abraham desde el inicio de esta vida nueva, que se fijara únicamente en palabra de Dios. Y se fue Abraham como a Jehová le dijo. Oremos que podamos obedecer a Dios, ser libres, abandonando por completo nuestra dependencia material y humana, egoísmo, pensamiento idólatra, cobardía y plan personal de la vida, confiando solo en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Por fin llegó Abraham a la tierra obedeciendo a la palabra de Dios, pero la situación no le parecía muy favorable. Dios prometió una nación grande, pero la tierra estaba ya ocupada. La vida misionera no le parecía fácil. Misión no era un sueño, sino vida real. Ante la realidad adversa, tenía que luchar para sobrevivir. Tenía que procurar buena relación con ellos, sin perder identidad de dar buena influencia. Tenía que viajar para conocer de ancho y largo la tierra prometida, a pesar de su cansancio y del peligro e instinto de quedarse, establecerse ya. Tenía que trabajar para comer. Tenía que buscar constantemente voluntad de Dios para no caer en confusión y quejas. Pero hay una gran diferencia. Al cargar todo esto a Abraham, él podía hacerlo, solo poniendo su mirada en Dios, quien lo llamó. Esto haría a sus pies más ligeros. La vida del incrédulo busca la situación favorable según sus ojos o según ojos de otros humanos, para sobrevivir luchando uno contra otro, allí negociando y tomando dirección conforme los valores y conveniencias en este mundo. Pero la vida de misión es depender y buscar en la justicia y verdad de quien nos sacó de nuestra vida anterior egoísta. Ahora esta es una vida de aventuras de verdad, para hacer bien con todos los demás, para hacer bendición a todos. Aventuras en este mundo no son aventuras triunfantes, porque son como locuras sin base, que no discierne valores correctamente y solo se arriesga. El que vive la vida de fe sigue la palabra de Dios. Por eso puede hacer obras creativas y buenas de verdad, sin temor del mundo, y aún así está más asegurado y protegido porque Dios está con él. Dios nos invita a ser protagonista en esta vida aventurera. Vamos a vivir dependiendo solo en Dios. Amén. Ahora versículo 7. Vamos a leer juntos, por favor. Versículo 7 a las 3. 1, 2, 3. Gracias. Acerca de la impresión que recibió Abraham al ver la tierra prometida, la verdad no sabemos muy bien. Quizá tuvo miedo y se sintió inseguro. Pero Dios dijo de inmediato: a tu descendencia daré esta tierra. Dios fortalece a Abraham para que no caiga en incredulidad.
y su garantía era su palabra. No debemos mirar únicamente situación visible, sino debemos mirar primeramente la palabra de justicia para poder tener convicción de lo que estamos haciendo. La vida de misión es dependencia constante en palabra de Dios. Tenemos una brújula única para estar asegurados de dirección. Si nos desconectamos de la palabra de Dios, nos perdemos en medio del océano del mundo y no llegaremos a la tierra prometida. Dios nos guía con su palabra este llamamiento hasta fin. Abraham recibió bien esta palabra de Dios y edificó allí un altar a Jehová. Él vivía una vida de edificar altares a Dios donde quiera que vaya. Esto quiere decir que él siempre dependía en Dios y le daba gracia aún en situaciones adversas. Imagino que estos altares y oraciones han agradado mucho a Dios, como el sacrificio de Abel. Saber dar gracias a Dios es la base para formar una relación. Y también es una señal de que tiene la fe en Dios. No caigamos en quejas y murmuraciones en nuestra vida de fe. Si hemos iniciado la navegación, vamos a marchar bien teniendo la fe. Vamos a dar gracias a Dios siempre con corazón bueno y valiente, y como los que tienen certeza. No hemos seguido este camino por ver algún beneficio corruptible del mundo, como placeres o comodidades o reconocimientos, sino para la justicia de Dios y para que el mundo sea bendito por nosotros. Estemos con Padre Dios y no seamos vacilantes en esta aventura de verdadero valor. Amén. Amén. La palabra de hoy era palabra que me tardaba para poder aceptar personalmente. Durante mucho tiempo de estar en VF como oveja, no me llegaba esta palabra a mi corazón. Solo me parecía una historia ajena de mí. Quizá por corazón endurecido, de no querer recibir al Dios como mi Señor y único guía de mi vida entera. Creer en palabras es entregarse completamente ante la voluntad de Dios. Habiendo sido yo egocéntrico y totalmente idólatra durante más de 20 años de mi vida, no era fácil recibir tan rápidamente la realidad, la verdad y justicia única que hay. Gracias a Dios, quien me hizo conforme a imagen suya. Mi corazón no podía negar la palabra de verdad, y toda la palabra de la Biblia llegó a ocuparse como guía absoluta en mi vida. Entonces, ahora estoy viviendo una vida de buscar la voluntad de Dios en mi vida y no perder gratitud ante Dios en cualquier situación que pueda venir. Hay momentos y situaciones que me hacen dudar cuál sería la voluntad de Dios, a pesar de tener un poco de conocimiento de la palabra. Más que otro, debo aprender que guardar mi corazón limpio es clave para no caer en ceguera espiritual. Sigo pecando y tengo flojeras, enojos, indiferencias y peor aún, no lamentar mucho por estos pecados míos. Que Dios me ayude a no perder este llamamiento tan precioso y que guarde mi corazón de corromper, pues lo más temible es endurecer mi corazón y así ser abandonado por Dios. Oro para que pueda querer y buscar la santidad, el amor y lo mejor de los mejores, pues Dios quiere lo mejor en mi vida. Dios me llamó a mí para ser bendición. Como conclusión, nuestra vida es guiada por algo, ya sea Dios o sea un ídolo. Uno es para bendición y vida eterna, y el otro para maldición y perdición. Doy gracias a Dios porque nos llamó para abundar en bendiciones, para salvación de nuestro pecado. Seamos bendición al mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, la Biblia, Visión en VF, que nos llama por medio de esta organización
conforme a su voluntad para estudio bíblico, para aceptar su voluntad, para recibir el llamamiento, como Abraham lo hizo. Nos permite anhelo y corazón arrepentido que pueda escuchar su palabra desde hoy y pueda seguir su voluntad como dirección única de nuestra vida. Bendiga VP y pueda crecer en pureza y en frutos como su voluntad. Gracias le pido en nombre de Jesucristo. Amén.